El temblor comenzó en su mano, un fantasma de un recuerdo. Jinwoo Park apretó el puño, obligando a temblor a detenerse, sus nudillos blancos contra el frío cristal de la ventana de su apartamento. Abajo, las luces de Seúl brillaban, una galaxia extensa de vida y energía, pero sus ojos estaban fijos en el vacío de su corazón, una silueta única y esquelética que arañaba el cielo nocturno. La Torre Geunel, la Torre de la Sombra. Incluso desde aquí se sentía como una tumba puesta de pie. Durante 2 años había trabajado como topógrafo estructural, una penitencia silenciosa por una vida pasada. Mapeaba las tensiones en el hormigón y el acero, un mundo tranquilo y predecible, lejos del caos de su época en las fuerzas especiales de la República de Corea. La ironía era una píldora amarga que tragaba a diario. Un hombre cuya carrera se construyó en el rescate en alturas, en colgarse de cuerdas en los espacios más precarios, ahora tenía un miedo pánico a las mismas estructuras que una vez conquistó. El colapso le había hecho eso. 18 horas enterrado vivo, los gemidos del hormigón agonizante, su única compañía, el peso de un edificio de 10 pisos como una manta sofocante. Fue el único superviviente. Ahora, cada crujido de un suelo, cada temblor de un edificio con viento fuerte le devolvía el sabor del polvo y la oscuridad aplastante y absoluta. Su teléfono vibró, un sonido áspero y insistente que rompió el silencio. Era la tercera vez que la agencia de noticias llamaba. Las 2 primeras las había ignorado. Señor Park, dijo una voz frenética antes de que pudiera hablar. Se trata de su hermana, Soo-jin. La sangre en sus venas se heló. ¿Qué pasa con ella? Ha desaparecido. Su editor está preocupado. Su último registro fue hace más de 24 horas. Estaba investigando la corporación Taiyang, específicamente el proyecto de la Torre Juno. El nombre golpeó a Jinwoo como un puñetazo físico. Sabía que era tenaz, una periodista de investigación como un bulldog, pero le había advertido sobre ese lugar. Todo el mundo en Seúl conocía las historias. La construcción se detuvo de la noche a la mañana. Los trabajadores que abandonaron el lugar, con los ojos muy abiertos por el terror, balbuceaban sobre una canción en las paredes y caras en las sombras. La serie de accidentes horribles e inexplicables. Su última ráfaga de datos estaba corrupta, continuó la voz, pero logramos extraer un fragmento. Se lo envío ahora. Una notificación de archivo apareció en su pantalla. Con una mano que había comenzado a temblar de nuevo, Jinwoo la abrió. No era vídeo, solo audio. Al principio solo había estática, un sonido como dientes moliendo. Luego debajo una melodía. Era un susurro delgado, etéreo, horriblemente dulce, una canción sin palabras que parecía curvarse alrededor de los bordes de su audición. Le puso los pelos de punta. Luego, la voz de Soo-jin, ronca por un terror que nunca antes le había escuchado. Le quitaron la cara. Oh Dios, no tienen caras. Un sonido agudo y húmedo, y luego la línea se disolvió en un chillido de estática. Jinwoo miró la torre, la púa negra que perforaba el corazón de su ciudad. Su fobia
Su vida civil, cuidadosamente construida, todo se evaporó en un destello blanco y caliente de deber primordial. Su hermana estaba allí, en esa tumba, y él era el único que podía sacarla. La valla perimetral alrededor de la torre Geoneul era una broma oxidada y arrancada en una docena de lugares por exploradores urbanos y cazadores de fantasmas. Jinwoo se deslizó por una abertura. El silencio dentro del recinto fue inmediato y profundo. El zumbido de la ciudad se desvaneció, absorbido por la calle sin salida y el colosal monolito de hormigón que borraba las estrellas. La torre se alzaba sobre él, un esqueleto de 70 pisos de armaduras expuestas, pisos sin terminar, y huecos de ventanas negros y abiertos que parecían los ojos vacíos de una calavera. Se acercó a la base, su vieja mochila SAR, búsqueda y rescate, le resultaba inquietantemente familiar en la espalda. No estaba llena de armas, sino de las herramientas de su antiguo oficio: rollos de cuerda estática, un arnés ligero, ascendentes, mosquetones, una linterna frontal y una pequeña y precisa carga de rupturas suficiente para abrir una cerradura reforzada, no para derribar un muro. Una entrada de servicio estaba sellada con una pesada puerta de acero y una gruesa cadena. Encontró la etiqueta GPS del archivo de Sujin, un débil ping desde el piso 30 pisos. La idea le oprimió el pecho. Se arrodilló, sus dedos trazando la cerradura. Era nueva, demasiado nueva para un sitio abandonado. Alguien controlaba el acceso. Optó por una ruta menos directa, un conducto de servicio externo, diseñado para plataformas de lavado de ventanas. Subía por un lado del edificio. Era una subida empinada, pero ofrecía paneles de acceso en cada quinto piso. Se enganchó, el familiar clic del mosquetón, un pequeño consuelo. Comenzó a ascender, sus movimientos económicos y precisos, una araña en una telaraña de hormigón. Mantuvo su atención fija en la pared frente a él, negándose a mirar hacia abajo, negándose a pensar en la inmensa e inestable estructura a la que se aferraba. El panel de acceso del quinto piso estaba desbloqueado. Se deslizó dentro, aterrizando suavemente en un vestíbulo cavernoso e inacabado. El polvo cubría todo como la nieve. El aire era gélido, estancado, y desprendía un tenue y empalagoso olor a ozono y carne vieja. Encendió su linterna frontal, cuyo haz cortaba un cono afilado a través de la oscuridad opresiva, y entonces lo escuchó, la canción. Era débil, un susurro apenas perceptible que parecía no venir de ninguna dirección, sino del propio hormigón. Un frío temor, ajeno a su trauma, le recorrió la espalda. Se adentró más, sus botas crujiendo sobre los escombros, el rastro de Sujin era fácil de seguir para un rastreador profesional. Un envoltorio de varita energética desechado, una marca de roce donde estaba demasiado limpio, un solo mechón de su característico cabello teñido de rojo atrapado en un trozo de varilla. Se dirigía a la escalera de servicio central. En el séptimo piso encontró la primera señal de algo anómalo. Un enorme pilar de hormigón se erguía en medio de un amplio espacio abierto. Grabada en su superficie, como un fósil en la piedra, estaba la forma de una mano humana, con los dedos extendidos por el terror. No era una huella. El hormigón estaba deformado alrededor de ella, como si el pilar hubiera sido brevemente blando como arcilla,
Jinwoo la tocó. El material estaba frío como una piedra, pero un calor aceitoso y vil parecía manar de la huella misma. Retrocedió, el corazón martillándole. Esto no era solo un embrujo. Este lugar estaba fundamentalmente enfermo. ¿Quién anda ahí? Sisió una voz desde la oscuridad. Jinwoo giró, agachándose, su mano yendo instintivamente hacia el cuchillo de rescate de alta resistencia en su cinturón. Él hace su linterna frontal encontró una figura acurrucada detrás de una pila de láminas de yeso. Un joven, no mayor de 20 años, con el rostro pálido y manchado de mugre, los ojos muy abiertos por el terror. Aléjese, tartamudeó el hombre, levantando un tubo oxidado. No estoy aquí para hacerte daño, dijo Jinwoo, manteniendo la voz baja y tranquila. Busco a mi hermana, una periodista. La postura del hombre se relajó un poco. ¿Pelo rojo? Haciendo demasiadas preguntas. ¿Esa es ella? ¿La ha visto? Se la llevaron, susurró sus ojos, mirando a las sombras. Igual que se llevaron a mi amigo Ji-hun. Entramos aquí por una apuesta. Un gran error. Se presentó como Min-soo. Estaba nervioso, pero parecía conocer el diseño de la torre. Los susurros te hacen ver cosas, las paredes se mueven y los en blanco. ¿En blanco?, preguntó Jinwoo, pensando en las palabras de Su Jin. El antiguo equipo de construcción. Nunca se fueron, simplemente deambulan, tarareando esa maldita canción. No quieres que te vean. No tienen. Min-soo se detuvo, tragando saliva con dificultad. No tienen caras. Una ola de náuseas invadió a Jinwoo. ¿A dónde se llevaron a mi hermana? Arriba, dijo Min-soo, señalando con un dedo tembloroso hacia el techo. Siempre arriba. Al ático. Ahí es donde el canto es más fuerte. Puedo mostrarte el camino. Las escaleras principales no son seguras. Hacen bucles. Pero conozco los pasillos de servicio. Jinwoo dudó. Su entrenamiento le gritaba que no confiara en un civil asustado en un entorno hostil. Pero Min-soo era su única pista. De acuerdo, dijo, tomando una decisión. Quédate detrás de mí. Nos moveremos rápido y en silencio. Ascendieron por las entrañas de la torre, un laberinto de pasillos con barras de refuerzo y huecos que resonaban. Min-soo demostró ser un guía bien informado, aunque aterrorizado, señalando debilidades estructurales y pasajes ocultos. Con cada piso que subían, la canción se hacía más fuerte, un coro sibilante y de múltiples capas que se sentía como si fuera cantado directamente en su cerebro. En el 15º piso vieron una figura con un uniforme de construcción polvoriento. Estaba de cara a una pared, su cuerpo balanceándose ligeramente al ritmo inaudito de los susurros. Sus hombros estaban caídos, sus movimientos lentos, como una marioneta con hilos flojos. No hagas ruido, le sopló Min-soo al oído. Cuando pasaron sigilosamente, la figura se giró lentamente. A Jinwoo se le cortó la respiración. Donde debería haber habido una cara, ojos, nariz, boca, solo había una extensión de piel lisa e ininterrumpida como una máscara sin rasgos. Era una pizarra en blanco espantosa. La cáscara inclinó la cabeza y un zumbido bajo y resonante emanó de su pecho, una sola nota perfecta.
en la terrible canción de la torre. Luego se volvió hacia la pared y reanudó su lento e inútil balanceo. Jinwoo arrastró a Min-Soo a una habitación contigua, su propia respiración entrecortada. La imagen se le había grabado en la mente. Le quitaron la cara. ¿Qué es este lugar? Susurró Jinwoo, más para sí mismo que para Min-Soo. Una jaula, dijo Min-Soo con la voz temblorosa, y acabamos de meternos en ella. Continuaron su ascenso. La geometría de la torre comenzó a sentirse depredadora. Pasillos que deberían haber sido rectos ahora se curvaban imperceptiblemente. Las puertas se abrían a habitaciones que acababan de dejar. Fue una experiencia desorientadora y nauseabunda que se aprovechó del miedo más profundo de Jinwoo. El edificio se sentía inestable, vivo, una bestia de hormigón reordenando sus propias entrañas. Durante un momento de tensión, mientras cruzaban un amplio piso sin terminar, el hormigón bajo sus pies gimió, un sonido profundo y resonante que vibró a través de las suelas de sus botas. Jinwoo se congeló, un golpe de terror puro e inalterado lo invadió. Oscuridad, el chirrido del acero torturado, el olor a hormigón pulverizado, el peso, Jinwoo. El agudo susurro de Min-Soo interrumpió el recuerdo. Oye, hombre, respira, está aguantando, es un edificio viejo, hace ruido. Jinwoo se obligó a moverse, sus músculos gritaban de protesta. La mano de Min-Soo en su hombro se sentía firme, pero algo andaba mal. El chico estaba asustado, sí, pero había una extraña luz febril en sus ojos. En el piso 29, justo debajo de la última ubicación conocida de Sujin, encontraron su campamento improvisado en una pequeña oficina. Su laptop estaba abierta sobre una mesa improvisada. Su equipo estaba cuidadosamente organizado. Una barra de proteínas a medio comer yacía junto al teclado. La habían tomado por sorpresa. Jinwoo encendió la laptop. Estaba llena de su investigación. Registros financieros de la Corporación Taiyang, planos de la torre y docenas de artículos sobre chamanismo coreano o Musok. El último archivo al que había accedido era un diario en video. Hizo clic en reproducir. La cara de Sujin, cansada pero decidida, llenó la pantalla. Tenía razón, dijo su voz, un susurro ahogado. No es solo un acuerdo de tierras. El presidente Kwon no es solo un CEO, es el líder de un maldito culto. Construyó esta torre a propósito. Esta tierra fue utilizada para rituales antiguos, apaciguando algo que llamaban el Eolgul Eater, el devorador de caras. Kwon no quería apaciguarlo, quería aprovecharlo. Cree que la torre actúa como una antena espiritual masiva, enfocando la entidad. Los accidentes no fueron accidentes, fueron alimentaciones. Está tratando de atarlo, de convertirlo en su fuente personal de poder. Pero el ritual está incompleto. Le falta un componente final, un espíritu fuerte e inquisitivo para actuar como la clave. Sus ojos se abrieron de par en par al escuchar un sonido fuera de cámara. La canción susurrante, "Oh no", exhaló. Hay alguien aquí. La cámara se cayó al suelo con un estrépito, mostrando solo una vista del techo. La canción se intensificó y una nueva voz habló, tranquila y autoritaria. El aprendiz pródigo regresa.
¿Trajiste el señuelo? Una segunda voz, más joven, nauseabundamente familiar. Sí, maestro. Él es fuerte, miedoso, perfecto. Viene por su hermana. Era la voz de Minsu. El video terminó. Jinwoo giró lentamente la cabeza, su cuerpo tenso como un resorte. Minsu estaba de pie junto a la puerta. Ya no parecía aterrorizado. Su expresión era de éxtasis, de devoción fanática. En su mano sostenía una pequeña y ornamentada daga. El presidente Kwon le agradece su contribución, dijo Minsu. Una sonrisa salvaje se extendió por su rostro. Su espíritu tan fuerte y protector, tan lleno de delicioso trauma, es como un faro en este lugar. Desvió la atención del Eulgul Eater de los pisos inferiores, permitiéndonos llevarlo directamente al altar. Usted ha sido el perro guía perfecto. La traición golpeó a Jinwoo con la fuerza de un impacto físico. Se abalanzó, pero Minsu fue más rápido de lo que parecía. Cerró la puerta de la oficina de golpe. El pesado cerrojo hizo clic. No te preocupes, gritó la voz de Minsu a través de la puerta. Tendrás un asiento de primera fila para la apoteosis. Ayudarás a convertir a nuestro maestro en un dios. Los pasos se alejaron por el pasillo. Jinwoo se arrojó contra la puerta, pero era de acero macizo. Estaba atrapado. La canción, la horrible y susurrante canción, comenzó a aumentar de volumen, presionándolo por todos lados. Las paredes de hormigón de la pequeña oficina parecían pulsar al ritmo de ella. Su miedo a los espacios cerrados e inestables regresó rugiendo, una ola de pánico. La habitación se encogía, el techo bajaba, el peso aplastante. Cerró los ojos con fuerza, reprimiendo el pánico. No era una víctima, era un rescatador. Se quitó la mochila, sus manos moviéndose con eficiencia practicada. Sacó la pequeña carga de ruptura y el detonador. Solo tenía una oportunidad. La explosión reventó la puerta de sus bisagras con un estruendo ensordecedor. Jinwoo irrumpió en el pasillo, sus oídos zumbando. Tenía que llegar al ático. Ignoró los traicioneros pasillos de servicio y corrió hacia el hueco del ascensor central. Los ascensores estaban muertos, por supuesto, pero el hueco era un tiro directo hacia arriba. Se asomó al abismo negro. La canción era ahora un torrente fluyendo desde la cima de la torre como una cascada de sonido. Ancló su cuerda a una gruesa viga de soporte, enganchó sus ascendentes a la línea y se lanzó a la oscuridad. Ascendió con desesperada velocidad, sus brazos y piernas bombeando. Las ásperas paredes de hormigón del pozo pasaban volando ante él con el haz de su linterna frontal. Aquí estaba en su elemento, un mundo vertical de cuerdas y mosquetones. Pero la torre se defendía desde la oscuridad de arriba. Algo se movió. Uno de los cascarones, un trabajador de la construcción sin rostro, gateaba por los gruesos cables del ascensor hacia él, sus movimientos bruscos y antinaturales. Tarareaba su nota baja en el coro, un sonido que vibraba a través de los cables de acero. Luego apareció otro y otro. Bajaban trepando como arañas en una telaraña.
Jinwoo sacó su cuchillo de rescate. Cuando el primer caparazón lo alcanzó, se abalanzó, su cara en blanco a centímetros de la suya. Pateó, enviándolo a la oscuridad, su zumbido desvaneciéndose en un golpe lejano. Cortó la cuerda de otro, haciéndolo caer. Era un ejército de un solo hombre contra los condenados, librando una batalla vertical en la garganta de un monstruo. Finalmente alcanzó el último piso, sacándose del hueco y subiendo al cavernoso e inacabado piso del ático. La visión que se le presentó le robó el aliento. Toda la pared exterior había desaparecido, abierta a la noche. Una violenta tormenta eléctrica se desataba sobre Seúl. La lluvia y el viento azotaban el espacio. En el centro de la habitación, Sujin estaba encadenada a un tosco altar de armaduras y huesos, atrapada dentro de un brillante círculo de talismanes pintados. Su rostro se estaba volviendo borroso, los rasgos perdían su definición como una acuarela dejada bajo la lluvia. Sus ojos estaban muy abiertos por un terror que estaba siendo sistemáticamente borrado. Delante de ella, de pie, había un hombre con un traje impecablemente cortado, con los brazos alzados hacia el cielo tormentoso. El presidente Kwon era mayor, con un rostro severo y aristocrático que resplandecía con un triunfo demente. Minsu estaba a su lado, cantando de un libro antiguo. A su alrededor, una docena más de figuras vestidas de negro. Los fanáticos seguidores de Kwon formaban un perímetro. «Llegas tarde, soldado», tronó Kwon por encima de la tormenta. «El recipiente está preparado. La llave está en la cerradura. Tu misma presencia aquí, tu potente y herido espíritu, ha completado el circuito». Mientras hablaba, la canción llegó a su crescendo. El aire se espesó, brillando como un espejismo. Desde el mismo núcleo del edificio, desde el suelo y los pilares de hormigón, comenzó a emerger. El Eol Ghoul Eater no era un fantasma, era el edificio hecho carne, una amalgama caótica y semisólida de hormigón, armadura retorcida y tierra de tumba llorosa. Y las caras, cientos de caras robadas giraban dentro de su cuerpo viscoso, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus ojos muy abiertos por el horror eterno. Era un tumor que había crecido de la alma podrida de la torre. Los seguidores de Kwon sacaron armas volviéndose contra Jinwoo, pero no eran su principal preocupación. El Eol Ghoul Eater extruyó una extremidad, un grueso tentáculo de hormigón y hueso, y arremetió tratando de arrastrarlo a su masa. Jinwoo reaccionó por puro instinto. Disparó su garfio desde el lanzador de su cinturón, la garra mordiendo una viga de acero muy por encima. Se lanzó al aire, balanceándose en un amplio arco sobre las cabezas de los cultistas. Este era su campo de batalla ahora, una arena tridimensional de acero y hormigón. Aterrizó en una pasarela alta, desenganchando su cuerda. Abajo, la batalla era un caos. Los cultistas intentaban apuntarle mientras Kwon y Minsu continuaban frenéticamente su cántico. El monstruo, un trozo consciente de la arquitectura, era su principal amenaza. Las paredes se combaban, extruyendo miembros que lo agarraban. El suelo se movía, tratando de desequilibrarlo. Era su peor pesadilla hecha realidad. Un edificio entero tratando activamente de matarlo. Se descolgó por un pilar, dándose impulso para balancearse,
detrás de dos cultistas y derribándolos con golpes precisos y no letales. No podía matar al monstruo. Era el edificio, pero el ritual de Quan era el corazón. Tenía que detener el ritual. Fue entonces cuando lo vio, una antena masiva construida a medida en el techo, apenas visible a través de un agujero en el techo. Pulsaba con una luz púrpura enfermiza, canalizando la energía de la tormenta hacia el círculo ritual. Esa era la clave, la antena de Quan. El foco no le quedaban más cargas. No había forma de destruirla desde allí. Se abrió paso a golpes hacia el altar, su mente acelerada. El rostro de Su Jin estaba casi desaparecido, un óvulo liso y pálido. El monstruo se abalanzó sobre ella, atraído por la ofrenda final. Jin Wu vio un cabrestante de construcción de alta resistencia cerca del borde del piso abierto, su grueso cable de acero enrollado pulcramente. Una idea, desesperada y demente, se encendió en su mente. Esquivó una mano que lo agarraba, llena de huesos, y corrió hacia el cabrestante. Agarró el pesado gancho de acero, pasó el cable por una viga alta y disparó su último garfio, no a un punto de anclaje, sino a la base de la antena en el techo. El gancho se enganchó, clavándose profundamente en los soportes de la antena. Activó el interruptor de encendido del cabrestante. Con un crujido ensordecedor de metal que protestaba, el cable comenzó a tensarse. ¡No!, gritó Quan, perdiendo la compostura finalmente. ¡Deténedlo! Los cultistas y el monstruo convergieron en Jin Wu. Luchó como un animal acorralado, usando el cable del cabrestante como arma, balanceándolo para derribar hombres. Una mano de hormigón le agarró la pierna, tirando de él hacia abajo. El rostro liso y vacío de un caparazón se cernió sobre él, su zumbido vibrando en su cráneo. Le clavó el cuchillo en el pecho y se disolvió en polvo y estática. Con un último y catastrófico chirrido de acero desgarrándose, la enorme antena fue arrancada de sus anclajes en el techo. Se balanceó como una guillotina, arrastrando chispas y relámpagos, y se estrelló directamente a través del techo del ático. Impactó en el centro del círculo ritual con la fuerza de un meteorito. El círculo se rompió. Los talismanes explotaron en una lluvia de luz. La conexión se rompió. Una ola de energía psíquica cruda y desatada brotó del punto de impacto. Fue una explosión silenciosa e invisible. Quan y Minsu estaban en su epicentro. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. El poder que habían buscado controlar se volvió contra ellos. Los desolló disolviéndolos en un polvo brillante que fue esparcido instantáneamente por el viento. Los otros cultistas fueron arrojados como muñecos, sus cuerpos rotos. El Eolguliter, sin su ancla y sin su amo, lanzó un último grito psíquico que vibró en los dientes de todo ser vivo a kilómetros a la redonda. Su forma se desestabilizó, las caras robadas dentro de él aullaron al unísono antes de implosionar, derritiéndose de nuevo en el hormigón y el acero de la torre, dejando tras de sí solo el olor a ozono y un silencio profundo y resonante. La canción había desaparecido. Jin Wu se apresuró al altar, cortando las ataduras de Su Jin. Su rostro todavía estaba pálido e indistinto,
pero el horrible proceso de alisado se había detenido. Respiraba, sus ojos parpadeaban. Jin-Woo susurró, su voz débil. La torre gimió a su alrededor, un último y moribundo temblor. La destrucción de la antena había dañado catastróficamente la integridad estructural del ático. El suelo se inclinó y una telaraña de grietas se extendió desde el cráter de impacto. Todo el lugar se estaba derrumbando. Nos vamos, ahora, dijo, su voz pura orden. La tomó en sus brazos, la sujetó firmemente a su propio arnés y corrió hacia el borde abierto del edificio. No había tiempo para bajar, solo salir. Ancló una última cuerda a la viga más estable que pudo encontrar, lanzó el resto del carrete a la tormenta y saltó. Cayeron en la oscuridad azotada por la lluvia. Por un segundo aterrador estuvieron en caída libre y luego la cuerda se tensó, el arnés se clavó en él. Se balancearon en un arco vertiginoso, las luces de Seúl girando debajo de ellos. Jin-Woo controló su descenso, sus movimientos seguros y firmes. Una vida de entrenamiento tomó el control. Se descolgaron por la escarpada cara del rascacielos, un péndulo de 2 personas contra la tormenta furiosa, dejando atrás la tumba gimiendo y moribunda. Aterrizaron en un montón en un callejón olvidado 70 pisos abajo, justo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a abrirse paso entre las nubes de tormenta. Jin-Woo yacía en el asfalto mojado, jadeando, el cielo abierto sobre él era lo más hermoso que había visto jamás. Había enfrentado el vientre de la bestia, mirado a la cara de un monstruo hecho de sus miedos más profundos, y los había arrastrado ambos de vuelta a la luz. Miró a Su-Jin, el color regresaba a sus mejillas, y sus rasgos se estaban resolviendo lenta y milagrosamente de nuevo en el rostro familiar de la hermana que amaba. Ella sonrió débilmente. Al otro lado de la ciudad, la torre Juneul se erguía en silencio contra el sol naciente. Su maestro se había ido, su hambre insatisfecha. Pero por esta noche, los susurros callaron. Y para Jin-Woo Park, el peso aplastante finalmente se había levantado.